Beatriz, un saludo a todos y la gratitud al instituto. Creo que el crimen organizado no nace por una generación espontánea y la visión que voy a dar es de una visión desde el lado de la economía. El crimen organizado aparece porque indiscutiblemente se han creado condiciones favorables en los países para que esto pueda crecer. Esta connivencia se da también porque hay una debilidad indiscutiblemente del poder estatal. El Estado, cuando pierde su capacidad de controlar, cuando pierde su capacidad de disuadir, cuando pierde la capacidad de coacción, convierte a una sociedad sin garantías y a una sociedad sin Estado, en donde el crimen organizado empieza a colonizar y empieza a conquistar al Estado. Entonces, reducen el tamaño inclusive por su presencia. Yo no creo que ya las extensiones territoriales de los países con presencia de crimen organizado sean iguales. Hay territorios que están indiscutiblemente controlados por el crimen organizado. Han transformado sus metodologías y si nosotros lo miramos desde la época de los 80, las delincuencias organizadas lo que hacían básicamente es asaltar bancos para sacar el dinero de los bancos, pero ahora más bien el crimen organizado lo que hace es buscar cómo esas economías de alta rentabilidad de estos mercados lo introducen en un sistema económico formal. Y esta maquinaria de producción de economía subterránea produce un portafolio delictivo alrededor de una cantidad de delitos, minería ilegal, contrabando, trata, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de armas, explosivos, municiones, y todos absolutamente conectados y todos con los mismos actores estatales y paraestatales que están trabajando ahí. La corrupción y la impunidad económica las condiciones favorables que se han creado para que aparezcan. En el caso del Ecuador, esta impunidad económica se traduce que en el plazo, en el último lustro, nosotros hemos tenido únicamente 3 sentencias por crimen organizado y sentencias con un solo autor. Entonces, ahí vemos que todos estos mecanismos que han utilizado terminan siendo una política mafiosa de la burguesía que está alrededor del crimen organizado y una mafia política que es la que termina tomando decisiones, porque esto no puede participar, no puede existir si no es con esta participación. El crimen organizado a veces nos dicen que son los hechos de violencia que se viven tanto en los centros penitenciarios como en las calles, pero yo considero que no es así. Son aquellos que de manera inteligente y formados en términos de economía están medrando de todos estos mercados y a un símil de lo que serían las mafias italianas que iniciaron en décadas anteriores, son todos aquellos que giran alrededor del gran padrino. Se dice que siempre la sociedad tiene el tipo de delincuentes que se merece, pero también el tipo de control que la misma sociedad insiste y que quiere tener. Por eso justamente, porque hay una connivencia con actores políticos, con actores privados, con actores estatales, está en ataque y está en amenaza la pervivencia de la democracia y la pervivencia del mismo Estado. Me parece que no solamente está impactando en las sociedades que tienen problemas estructurales o en las comunidades de pobreza extrema o de exclusión, me parece que está vulnerando la calidad de vida de absolutamente todos, afecta la gobernabilidad y limita la gestión pública por sobre todas las cosas porque fragmenta el Estado. Y un Estado que no se encuentra cohesionado tiene menos oportunidades de ser resiliente y de resistir a un mercado como el narcotráfico que no va a desaparecer y que al contrario sigue creciendo. Mientras se siga destruyendo la democracia y mientras se siga atentando contra el sistema político jurídico, me parece que estamos dando golpes de ciego en cuanto a la política para limitar y para controlar esta amenaza. Está además socavando la relación entre el gobierno y el ciudadano, que al final termina afectando a una débil gobernanza, a una débil gobernabilidad. El crimen organizado lo que hace es ejecutar una serie de acciones, sea transitorias o temporales en dimensión de tiempo, pero en un espacio donde el Estado se encuentra incapacitado para contener esta criminalidad. Y esta incapacidad básicamente se da porque los sistemas no están siendo eficientes y el sistema penitenciario o el sistema de justicia, y cuando hablo de justicia no estoy hablando solamente de jueces, estoy hablando de fiscales, estoy hablando de policías, pero el sistema de control a todo este tema de economía, el servicio de rentas internas, las superintendencias de bancos, de compañías, las unidades de análisis financiero, que son fundamentales para perseguir especialmente a quienes, insisto, medran del crimen organizado.
Creo que hay que construir un modelo de gestión que sea mucho más eficiente, que sea mucho más acorde. Creo que hay que tener una normativa especial para combatir el crimen organizado. Hay que recuperar el principio de autoridad que se ha perdido en estas democracias dictatoriales que hemos tenido alineadas con el socialismo, que lo que ha hecho es democratizar una cantidad de temas que al final han puesto el principio de autoridad en duda. Creo que hay que establecer un mecanismo que nos permita un mayor intercambio de información, mucho más fluido y con confianza interagencial, General, le no resta un solamente minuto. representarse a nivel internacional. Esa nula cooperación internacional es lo que está dejando un ineficiente servicio de inteligencia y por ahí creo que también tenemos que trabajar. El crimen organizado, insisto, no puede funcionar sin actores estatales, sin actores privados inclusive, y esta convivencia lo que está haciendo es entornos que favorecen una maximización de la economía criminal que está logrando también un poder político en nuestros países. Creo que el escenario de fragmentación es ideal para ellos y lo que nos corresponde hacer a nosotros es cohesionar al Estado para inclusive poder mitigar y poder enfrentar de mejor manera los retos que se tienen en términos de democracia. Muchas gracias.